Mi nombre es Eli Ollaga, integrante de la sección Saya D de Derecho Penal Especial. En este momento le vamos a hacer una exposición de lo que es los delitos contra la inviolabilidad del domicilio. Podemos saber que el domicilio es donde la persona o el sitio donde habita. Es su especie de un refugio individual, donde la persona se siente bien, donde la persona tiene toda su privacidad, toda la privacidad a la cual todas las personas tienen derecho. Esta inviolabilidad del domicilio se da cuando se introducen a ese sitio sin el consentimiento o sin el previo consentimiento del habitante o dueño donde se encuentra. Eso está establecido en el Código 183 del Código Penal de Venezuela. Entre las generalidades que podemos mencionar, existe que la función del Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia en nuestro país. Por lo tanto, se entiende que esta función es aplicada a los derechos y a los hechos como nos indica la norma, pues, y a las personas en determinados casos. En este caso, en la inviolabilidad del domicilio, el Poder Judicial es el encargado de introducir todo eso, lo correspondiente a la investigación sobre ese hecho. Un agravante que puede tener este delito de la inviolabilidad es que lo cometiera un funcionario público sin una orden judicial o formalidades correspondientes establecidos al artículo 184 del Código Penal. Como podemos ver, ha sucedido en Venezuela que ha sido una constante donde funcionarios públicos, funcionarios de policías gubernamentales se han metido a viviendas violando el domicilio de las personas con motivos de terrorismo, etcétera. Entonces, esos temas, ese es un agravante, eso es algo muy grave que el Poder Judicial no está tomando en cuenta, sino solamente por unos supuestos casos o unos supuestos hechos se está violando el domicilio de esa persona con un agravante. Entonces, eso es más o menos lo que podemos ver ahí. Ahora, entre los delitos contra la administración de la justicia tenemos que la administración, podemos definir que la administración es el instrumento esencial de todo Estado para desarrollar sus políticas. Es uno de los elementos determinantes a la hora de conseguir los ciudadanos, que se evite que hayan diferentes circunstancias ajenas constitucionalmente, sino que haya una plataforma y se guíe por un solo camino esa administración de la justicia. Volvemos otra vez y tomamos entre las generalidades de esa administración de justicia, tenemos que la administración como instrumento esencial de todo Estado, para poder desarrollar sus políticas. Los elementos más determinantes a la hora de conseguir la justicia, se necesita conseguir esa justicia con unos elementos determinantes. Entre esta administración de justicia, ellos están enfocados en unos tipos de violencia que existen, son la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. La directa es la que nosotros vemos diariamente o se escucha diariamente, que es la concreta, es un acto violento que sucede contra un ciudadano. La cultural es cuando por las actitudes o por que el legitimador, pues el que está cometiendo la violencia tiene un estilo de cultura diferente y ataca a esa otra persona y le comete un acto de violencia. Y la estructural, que a juicio de muchos y a mi juicio también es la peor de las tres, ya que se centra en un conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta, transgrede las necesidades de las otras personas. O sea, que se forma una estructura, que es una violencia estructurada para que las personas no gocen de esa libertad y se les violen esos derechos. Entonces, ahí decimos que también tenemos ya los delitos de la administración de la justicia. Ahora tenemos los delitos contra el orden público. Estos delitos contra el orden público son más o menos graves. Entonces primero tenemos que definir lo que es el orden público. Y se define como la tranquilidad y la paz social, que priva del respeto generalizado. Se necesita mantener el orden público para que las personas tengan esa sensación de paz, esa sensación de tranquilidad en su sitio donde viven, donde habitan, en su entorno donde habitan.
En los delitos estipulados en el Código Penal existen, o sea, hay varios, pero uno de los que podemos nombrar, o de los que tienen más importancia, es la fabricación, comercio y detención y porte de armas. O sea, la fabricación de armas, detención con gran cargamento de armas, eso altera el orden público. Igualmente la instigación a delinquir, que una persona constantemente esté manipulando o moviendo a las personas para que delincan, como sucedió durante un tiempo aquí en Venezuela, sin saber qué grupo o no se usó. Hubo varios momentos en que se saquearon varios negocios, que eso es un delito contra la propiedad de las personas. Entonces se alteró el orden público y se justificó o sea, los entes gubernamentales justificaron o culparon a que las protestas gubernamentales creaban esos delitos de instigación a delinquir. Entonces ahí hay un factor muy determinante en el cual se debe investigar. La exaltación a la guerra civil. Esta exaltación a la guerra civil es la lucha de un país dentro de un mismo país. O sea, las guerras civiles son la lucha entre civiles por un pensamiento ideológico, por un pensamiento político o por un pensamiento social. Entonces, esos tipos de delitos que alteran el orden público son los principales que nos afectan en la vida social. Luego tenemos en otro que fue el primero que nombré, que es la fabricación, comercio y detención y portes de armas. En el Código Penal nos establece que los artículos 272, 273 y 274 nos hablan en general, pues los tres, sobre lo que es los delitos considerados por el porte de armas de guerra, por la comercialización ilegal de armas, por la fabricación de armas. Entonces, está estipulado en nuestro Código Penal que está prohibido todos esos tipos de formas que van que nos van a llevar a cabo. Por eso es que nombramos primero lo que es ese porte, comercio, fabricación, porque eso nos va a llevar a instigación a delinquir, puede llevar a una guerra civil, nos puede llegar a un agavillamiento. O sea, eso va como un proceso, no está hecho a lo loco, sino es un proceso del por qué cada delito tiene una mayor importancia. Ahora, continuando con los delitos, tenemos el delito contra la inviolabilidad del secreto. En estos delitos se puede clasificar como contra la inviolabilidad de la correspondencia y la revelación del secreto. Es una figura que se refiere al hecho del cual tiene sus diferencias. La de informarse es una de las diferencias y la de informar es otra diferencia. Tenemos que tomar en cuenta que la figura principal del secreto es la protección de una oportunidad que lo rodea. O sea, por eso es que una es la de informarse y la otra es la de informar. O sea, esa inviolabilidad del secreto es según la importancia que tenga. Nosotros podemos analizar estos tipos y son delitos, o sea, son delitos que llevan a cada uno, o sea, que son consecutivos de cada uno de esos delitos. Podemos ver que son de manera ilegal. Podemos ver que la inviolabilidad del secreto puede estar enmarcado en cada uno de los delitos que nosotros hemos nombrado anteriormente, porque la inviolabilidad del domicilio puede venir por la alteración del orden público. ¿Cómo podemos ver eso? Con su agravante del artículo 274, si no estoy equivocado. Si nosotros alteramos el orden público, o como sucedió aquí, que se alteró el orden público por unas protestas gubernamentales, el gobierno tomó de excusa violarle el domicilio a muchas personas sin una orden judicial para ellos tener su excusa o su forma de parar esa alteración del orden público, que desde el punto de vista de ellos era alteración del orden público, desde el punto de vista de muchos ciudadanos era protestas antigubernamentales por las diferentes políticas que se tomaron. Espero que esto les haya gustado, que hayan entendido un poco más sobre ese tema, esos delitos, y bueno, muchísimas gracias.